Muy buenos días y gracias. Mi nombre es Roberto Barceló. Soy el gerente de desarrollo comercial de Port Everglades en la Florida. Port Everglades es una división del condado de Broward en la Florida y nuevamente le ofrezco las gracias por la oportunidad de participar en este webinar. Port Everglades es un fondo empresarial el gobierno del condado de Broward en el sur de la Florida, y todos los fondos que se utilizan en las operaciones diarias del puerto son estrictamente generadas por fondos que genera el puerto con sus actividades portuarias, ya a la vez de cobros a las varias navieras que recalan en el puerto semanalmente. Siempre nos piden que hagamos un énfasis de que el puerto siempre, o mejor dicho, siempre opera afuera de lo que es fondos de la comunidad local, es decir, todo tipo de ingresos que tiene el gobierno de las personas que viven en el condado, impuestos, temas de usuarios. El puerto no utiliza ninguno de los fondos públicos para las operaciones del puerto. Eso es muy bueno recalcarlo, porque estimamos que eso le da un sentido de confianza a las personas aquí que viven en el condado, y a la misma vez, desde el punto de vista del puerto, nos da un gran sentido de orgullo en saber de que somos totalmente autónomos y no perjudicamos desde un punto de vista financiero a ninguna de las personas que viven en el condado y o el sur de la Florida. Nuevamente le doy muy buenos días y gracias por la oportunidad de presentar este tema con respecto al comercio entre Estados Unidos y Perú, y con un mayor énfasis a lo que puede representar, los beneficios que pueden representar por Everglades al comerciante peruano y Latinoamérica en su mayoría. Actualmente, el puerto de Port Everglades goza de tener el orgullo de decir que somos el primer puerto en la Florida con respecto a volumen de carga en contenedores que se exporta y a la misma vez se importa. Vale recalcar que nuestra actividad comercial no es estrictamente en lo que es carga, ya sea perecedera o seca. Parte principal, lo importante de lo que es la actividad comercial del puerto es la actividad de cruceros. Como pueden ver en el slide que está en pantalla, un 42%, un índice de 42% de la actividad comercial del puerto es derivada a raíz de nuestra actividad en barcos de crucero. Como ven también, un 21% para carga, un 19% en productos de petróleo y un 18% en cargas varias. Para no clasificar, o mayormente tenemos esa clasificación de otros. Entre otros, vale la pena mencionar que manejamos interesante cantidad de cemento y productos de construcción o productos utilizados en la construcción de vivienda o bienes raíces, ya que eso es un sector muy principal en el sur de la Florida. Recalcando un poquito en el petróleo, vale comentar que los tres principales aeropuertos en el sur de la Florida, siendo Miami International, Port Everglades, Fort Lauderdale y Hollywood, y el aeropuerto de Palm Beach, obtienen todo su petróleo de petróleo
que está en Port Everglades, y hay oleoconducto subterráneo que nutre a los 3 aeropuertos, y a la misma vez todas las gasolineras en el sur de la Florida se nutren de petróleo estacionado en los tanques que están en lo que es el área que compromete el puerto. Cruceros, obviamente, el Caribe es una área principal en cual los barcos que escalan en el puerto participan en el área. Actualmente tenemos, o nos damos el orgullo de decir que los 2 barcos de mayor capacidad de pasaje en el mundo utilizan a Port Everglades como su puerto base. Esos barcos son el Oasis of the Seas y el Allure of the Seas de la línea de cruceros norteamericana Royal Caribbean. En el sentido de la carga, Port Everglades maneja mayormente carga en lo que es Latinoamérica, pero también gozamos de actividad recalada de países en Oriente y Europa. Según el slide que ven en pantalla en estos momentos, nuestros ingresos en el año fiscal 2013 llegaron aproximadamente a 147 millones de dólares, y eso pues obviamente se utiliza para las operaciones del puerto, y recalco nuevamente, ningún fondo generado por las personas que viven en el condado se utilizan para el puerto. Como ven en el slide que está en pantalla, aquí se proyecta más bien lo que destaca el puerto en estos momentos con referencia al impacto económico que ofrece Port Everglades a el estado de Florida y también hasta cierto punto la región, ya que muchas de estas cifras no solamente, o el impacto de estas cifras, no solamente la disfruta la Florida, pero también tiene un cierto overlap, si se pudiera decir así, en áreas cercanas a la Florida. Como ven en el slide presente en pantalla, aquí mostramos varias de las cifras por las cuales Port Everglades se destaca en estos momentos. Como pueden ver, es el número 1 en ingresos, número 1 en volumen de carga en contenedores, número 1 en el puerto para exportaciones en la Florida, número 1 en carga refrigerada en la Florida. Contamos con 2 zonas francas. Una de ellas está situada en el mismo puerto, algo que consideramos le ofrece una ventaja al comerciante internacional con respecto a las normas que ofrecen estas zonas francas, y con la gran ventaja de tenerla en lo que es el puerto en sí. Eso le ahorra al comerciante dinero con respecto a costos de transporte que pueden incurrir en otros puertos, ya que la mayoría de los puertos no tienen la capacidad de ofrecer una zona franca en lo que es los límites del puerto. Eso ayuda mucho y, repito, ahorra dinero al usuario, reduciendo costos de transporte. Somos el número 2 con respecto a petróleo manejado en la Florida. Como ven, 591 llegadas al puerto, es decir, 591 tanqueros vienen al puerto todos los años, trayendo 109 millones de barriles de petróleo anual. Somos el tercer puerto en el mundo a nivel de cruceros, y eso es algo que nos da gran orgullo. Pasamos a otro slide de lo que es el área del puerto, para que puedan tener una idea visual de
dónde estamos situados y el acceso que tiene el puerto, no solamente a la cadena o la red de carreteras estatales y federales en la Florida. Me gustaría recalcar que en marzo del año entrante, de 2015, vamos a completar o se completará un proyecto en cual se conecta el puerto a las carreteras estatales. Se puede decir con gran tranquilidad de que a la vez que su carga ingrese a Port Everglades, lo único que separa su carga del puerto al resto de la nación norteamericana es un semáforo. Espero que algún día puedan pasar por aquí y le puedo mostrar a lo que nos referimos. Pero técnicamente, no técnicamente, existe un semáforo de lo que es la salida del puerto y la conexión al sistema de carreteras estatales que conectan a todos los Estados Unidos. También quisiera recalcar de la inauguración, cual tomó lugar el pasado 14 de julio del presente. Port Everglades goza con tener instalaciones de la compañía de ferrocarril Florida East Coast Railway en lo que es el área del puerto. Eso también le ahorra al usuario dólares de transportación, ya que a salir del puerto no necesitan ir a una estación de ferrocarril normal, que normalmente en la mayoría de los puertos están fuera del puerto. Port Everglades goza de tener esa nueva capacidad que le puede ofrecer a sus clientes y a raíz de la misma le da acceso al usuario a todos los Estados Unidos. Por ferrocarril pueden llegar de Port Everglades a Atlanta en 2 días. Pueden llegar al noreste de Estados Unidos en 3 días. Y un 70% de la población de Estados Unidos es cercana a Port Everglades por ferrocarril en cuestión de 4 días. Eso con respecto a carga de Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica, es muy importante porque obviamente nuestros clientes, o mejor dicho, sus clientes, buscan tener esa mercancía lo más rápido posible. Y con respecto a importación de productos perecederos, como bien sabemos, el tiempo es lo principal. Mientras menos tiempo esa mercancía esté en tránsito, mayor frescura tiene, más cotizada es la mercancía y más la disfruta el usuario. En el próximo slide se muestra lo que acabo de decir, la conectividad que tiene el puerto a prácticamente todos los Estados Unidos. Obviamente la conectividad es más productiva a lo que es el área este del país, pero eso no también quita de mencionar que, como pueden ver en el mapa, la conectividad del puerto es a la nación entera. Y esa conectividad, vale recalcar que no es solamente para las importaciones. Estas vías establecidas también pueden utilizar para exportaciones, ya que el sur de la Florida y Port Everglades sirven como el puente o el punto de exportación para la gran cantidad de productos que produce Estados Unidos a Latinoamérica. Port Everglades también goza de muchas navieras que recalan en Port Everglades y a la misma vez le ofrecen al usuario latinoamericano muchas oportunidades de conectividad a raíz de navieras que recalan en el puerto. En el slide que están viendo actualmente en pantalla,
se muestra levemente el nivel de conectividad que disfruta Port Everglades. Como pueden ver, conectamos con 150 puertos a nivel mundial en 70 países y actualmente gozamos con 20 empresas de transporte marítimo que recalan semanalmente en Port Everglades. En el próximo slide mostramos el porcentaje de participación que tiene Port Everglades a nivel de países o áreas en el mundo. Como ven, Centroamérica es nuestro asociado o nuestro socio comercial de mayor interés con un 42%. Esto es obviamente es basado en cifras que obtenemos de la casa de estadísticas Pearce aquí en Estados Unidos. No son cifras nuestras, por lo cual le da mayor importancia o validad a esas cifras. En el próximo slide pueden ver la posición de Port Everglades con respecto a comercio con los Estados Unidos. Como pueden ver, Port Everglades disfruta de un tercer lugar entre los puertos principales en Estados Unidos, y en la costa este de Estados Unidos, la costa atlántica de Estados Unidos, es el puerto que mayor volumen tiene. Aquí en el slide pueden ver el nivel de crecimiento que hemos tenido desde el año 2011, subsecuente con el 12, el 13 y lo que hemos hecho hasta mayo del presente, para que vean, y esto es exportaciones. En el próximo slide mostramos el nivel de exportación. Y en el próximo slide le mostramos importaciones, mejor dicho. Y en el próximo slide mostramos las líneas marítimas principales que recalan en Port Everglades. Pues los artículos principales que se exportan, como ven, papel y cartón es uno de los productos principales que exportamos. En el próximo slide mostramos productos de importación. En el próximo, un sumario de los productos o el volumen de carga perecedera que ha estado manejando el puerto hasta el nivel de los últimos tres o casi 4 años. Con el tema de perecederos, deberíamos recalcar el programa piloto que ha concedido el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA. Los últimos 2 años, USDA concedió que productos de Perú y Chile, que antiguamente, por requisitos de esta agencia, tenían que importar a Estados Unidos por puertos al noreste, principalmente Filadelfia. La raíz de este requisito es basado en la mosca del Mediterráneo y el miedo que tenía esta agencia federal
que ese pest, esa mosquita, entrara en lo que es las áreas agrícolas de Estados Unidos. Pedían un periodo o un tratamiento de frío de 17 días, pero a raíz de 2 años atrás, USDA concedió de que esos productos peruanos y chilenos y latinoamericanos que antiguamente iban a Filadelfia, ya pueden entrar al puerto en el sur de la Florida. Y por Everglades, siendo un líder en lo que es productos perecederos, tuvo mayor participación en ese programa piloto y nos damos el gusto de comunicarles que la semana pasada USDA concedió cambiar el estatus de ese programa y ya no es un programa piloto, ya es un programa normal. Es decir, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos del USDA en el sur de la Florida, el exportador de productos perecederos peruano puede ingresar sus productos por el sur de la Florida. Les invito a que por favor consulten con sus importadores y a la misma vez con sus agentes de trámites de aduana aquí en lo que es el sur de la Florida para mayor consulta sobre cuáles son esos requisitos. Para los blueberries, sí se puede decir que a todos van a exigir que los fumiguen, pero les repito, sería mejor que contacten a sus clientes acá o sus clientes potenciales y pidan mayor clarificación en los requisitos para estar seguro de que todo se cumpla al pie de la letra y a la misma vez no creen no crear dificultad en el ingreso de esos productos al sur de la Florida. Cambiando un poco de tema, la amplitud o la ampliación del canal de Panamá ha puesto a muchos de los puertos en lo que es la costa atlántica en un modo de crecimiento. Hemos estado en serie de programas de ampliación a las facilidades del puerto. Por Everglades, obviamente no se ha quedado atrás en eso y ya hemos conseguido certificación y autorización por parte del gobierno federal para comenzar con la ampliación del canal de entrada al puerto. Actualmente el puerto, la entrada al puerto, el canal de entrada al puerto tiene una profundidad de 42 pies y ya vamos a empezar con las obras para ampliar ese canal de entrada a un total de 50 pies de profundidad, lo cual nos permite o permitirá que entren la clasificación de barcos post-Panamax al puerto. Vale recalcar que actualmente el puerto tiene la capacidad ya sea en muelles y grúas pórticas para manejar ese tipo de barcos, pero los barcos por falta de calado no pueden entrar cargados a su potencial y las veces que han entrado al puerto pues vienen un poco leves en lo que es el calado, pero queremos quitar ese limitante porque obviamente mientras más se carga en los barcos más beneficio recibe la línea y obviamente el usuario de cada línea. También en el módulo de ampliar la facilidad portuaria vamos a crear más terminales para también aceptar barcos de mayor capacidad, mayor calado. En el slide que actualmente está en pantalla pueden ver una foto de la
apertura de la terminal de ferrocarril que habíamos hablado al principio de la serie, la instalación. Y es una buena foto. A la derecha de la foto pueden ver la proximidad que tienen las terminales del puerto a la facilidad del ferrocarril. Muy buena foto. Aquí pueden ver con mayor claridad el costo que se va a reducir por tener esa facilidad tan cerca al puerto con respecto al transporte al resto de la nación, o mejor dicho, del resto de la nación al puerto. Tercera parte de lo que es el plan de crecimiento del puerto es actualizar las grúas pórticas que tenemos en el puerto, y eso es algo que estará pasando ya hemos comenzado lo que es la consecución de las grúas, y según tenemos entendido, ya para el próximo año van a estar instaladas. Las grúas son de modelo low profile, de un perfil más bajo, y tienen un alcance mayor que es necesario para los barcos de una amplitud mayor. A raíz de eso también hay que hacer ciertas mayorías o mejorar lo que es los canales en cual las pórticas van a rodar, y eso también ya se está trabajando. Más bien creo que hemos cubierto todos los temas, todas las fases de lo que o el beneficio que representa Port Everglades al exportador peruano, latinoamericano, y esperamos que cualquier tipo de inquietud que puedan tener, siéntanse totalmente tranquilos en contactarnos y expresar cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier consulta en cual ustedes piensen pueda facilitar comercio entre el área y Port Everglades. Nuevamente le doy las gracias a todos los participantes y muy buenos días. Gracias.